Soy una persona que va al baño con las luces apagadas. Soy una persona que tengo miedo a ver el cáncer en mi cuerpo. Y soy una persona que soy farmacéutico y cuidador de una paciente oncológica. No quiero ver la sangre y tengo que reconocer públicamente que hago mis necesidades a oscuras y que hago mis necesidades diarias en cualquier lugar a oscuras. Es un miedo escénico, es un miedo que tiene un motivo, de no querer ver sangre. Y por eso estoy aquí, sobre todo como compañero tuyo, que tengo miedo. Estoy aquí como sanitario y como persona cuidadora de una paciente oncológica, con el mismo miedo, con el mismo respeto y con las mismas ganas de aprender. Pero considero personalmente que podemos los farmacéuticos, que somos un eslabón principal dentro de la cadena sanitaria, hacer una farmacia pre al tratamiento oncológico. Y te explico. Actualmente en España podemos hablar de más de aproximadamente 77.000 farmacéuticos. A eso hay que añadirle y sumarle las personas que ya están jubiladas y las personas que están a punto de licenciarse o graduarse. A eso hay que añadirle más de 22.000 farmacias registradas, contabilizadas a nivel nacional. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas crees de estas 77.000 que a día de hoy están formadas en oncología? ¿Cuántas personas crees a día de hoy de las 22.000 farmacias que existen son personas que están trabajando en una farmacia y saben de oncología y están formadas en oncología? O te voy a poner una pregunta más sencilla. ¿Cuántas farmacias crees, sinceramente, a día de hoy que tienen un córner oncológico? ¿Cuántas personas podemos salvar los farmacéuticos y mejorar su calidad de vida como pacientes oncológicos que son? ¿Y a cuántas personas podemos ayudar como cuidadores que tienen miedo y respeto y duda de ser cuidadores del paciente oncológico? Por eso, hoy vamos a hablar sobre cómo la farmacia puede adelantarse al tratamiento oncológico. Y es muy sencillo. Son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta en el día a día. En el mundo actualmente existen aproximadamente 7.800 millones de seres humanos, de los cuales aproximadamente la mitad serán pacientes con cáncer y la otra mitad probablemente sean cuidadores de un paciente oncológico. ¿Qué significa esto? Que también es cierto que a nosotros nos puede tocar la patología oncológica. Yo evidentemente tengo que reconocer que hace nada estuve sangrando y me hicieron una biopsia, me hicieron una colonoscopia y me hicieron una endoscopia. Y yo probablemente podía haber sido un paciente oncológico al tener una madre que padeció un linfoma de Burkitt, y todo indicaba que iba a ser así. Pero claro, la vida cambia en golpe de un segundo y por medio de una llamada. Recibir una llamada de un médico de atención primaria que te comenta y te dice eso nada campeón, un corta y pega era lo que sospechábamos, evidentemente no ayuda absolutamente a nadie. Y ahí donde fue el momento que me cambió la vida y pensé que los farmacéuticos teníamos que formarnos en oncología. Y por eso considero, y vengo a pedirte, que ayudemos conjuntamente al cuidador del paciente oncológico y sobre todo al paciente oncológico. Eres auxiliar, eres técnico, eres farmacéutico adjunto, eres titular. Pero probablemente tengas los mismos miedos que yo. No te apetece padecer un proceso oncológico. Sobre todo tenemos que tener empatía, ante todo hacia el paciente oncológico, mirarle a la cara, mirarle a los ojos, hablar de tú a tú, de piel a piel, olvidarnos del 2.0 y acercarnos al 1.0. En una conversación con un paciente oncológico, muchos dicen que tienen miedo cuando el paciente oncológico les dice que tiene cáncer. El paciente oncológico evidentemente no está acostumbrado a confiar en el farmacéutico. Y siento ser así de honesto y ser así, llámalo como quieras llamarlo, de bruto.
pero es que confían más en su oncólogo y confían menos en su farmacéutico y más aún en su enfermera, porque creen que están preparados en su proceso oncológico, pero nosotros no estamos formados, ni hemos dado esa voz de explicación y de decir que estamos preparados como sanitarios para ayudar al paciente oncológico. Existe una conversación, pero en esa conversación sobre todo lo más importante es preguntarle al paciente ¿cómo estás? A modo de colegueo, sí, como un amigo que se acerca a otra persona. No hace falta ni llorar, ni generar abrazos, ni generar todo está bien, todo está perfecto, todo se va a solucionar, todo se va a curar, nos damos la vuelta mientras que hay 10 personas haciendo la cola en el mostrador, dentro la titular hablando con el delegado de laboratorio que nos trae el desayuno, personal de prácticas y personas que te dicen venga, date prisa ya que quiero que me atiendas, pero es que realmente de frente nosotros tenemos una persona. Si nosotros no estamos bien, no podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Si nosotros no damos lo mejor, no vamos a recibir esa positividad del paciente. Cuando una persona te dice que tiene cáncer, a lo mejor puede que ahora mismo estés diciendo que no sabes cómo conseguir esa conversación anhelada, que no sabes cómo continuar, que no sabes cómo comunicarte con esta persona cuando te dice ¿por qué me ha tocado a mí? Lo más importante es una pregunta. ¿Cómo estás? Sencillamente preguntar, sencillamente explicarle y decirle que estás preparada, que estás formada en ayudarle en su proceso oncológico. Evidentemente surgen dudas. Ellos no van a preguntar sobre su diagnóstico, nos van a preguntar sobre su tratamiento, nos van a preguntar cuánto tiempo tienen de vida y qué tipo de vida van a tener, porque lo más importante que necesita el paciente y demanda es el tiempo que a veces a nosotros nos hace falta para ayudar, tiempo que a veces no tenemos en la oficina de farmacia porque es un corre y corre, pero ellos sí necesitan este tiempo. Un tiempo de calidad. En una conversación, evidentemente, como te digo, es necesario una buena empatía, mirar a los ojos. Va a haber mucho tipo de conversación, muchísimo. Una conversación donde ante todo habrá una negación por parte del paciente. Una negación que hará que nosotros tenemos que ver la parte positiva, saber el motivo de esa conversación y por qué está actuando de esta manera el paciente. El paciente tiene miedo igual que nosotros. Ante todo y lo primero se va a encontrar con un shock. Nosotros vamos a escuchar. Evidentemente tendrá una negación el paciente, donde nosotros vamos a tener un buen tono de voz. Cuando entran a la farmacia y nos dicen, dame ese cartoncito de este color, dame esta pastilla de este color, inclusive nos están dando un código QR que no sabemos ni cuál es porque está cortado a medias, no saben, hay personas que no saben leer, no saben escribir. Pero hay una conversación que es necesaria. No saben y quieren que la ayudemos. Pueden traernos inclusive una analítica. Evidentemente no estamos formados en estudiar un análisis clínico, pero tenemos que formarnos, es necesario. Tenemos que aprender cómo leer un PEC-TAC, también es necesario. También poder leer un estudio de mamografía. Invitarles que se autoexploren en casa. ¿Qué hay de malo en invitarles que hagan eso? No estamos haciendo absolutamente nada malo. Estamos adelantándonos al proceso oncológico. Evidentemente, como te comento, habrá un shock emocional. Me han diagnosticado cáncer. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y ahora qué hago? Tú vas a tener miedo. Tu mayor duda es cómo continuar la conversación. Pero tienes que hacerlo de tú a tú. Como una amiga, como un amigo. Como si fuera parte de ti. Lo que no te gustaría que te hicieran, no lo hagan. El paciente tiene que entrar a la farmacia y salir de la mejor manera posible de la oficina de farmacia. Evidentemente va a haber una situación de rabia por parte del paciente. Esto va a generar que busquemos la causa de por qué tiene esa rabia. Evidentemente está dándose cuenta que es paciente oncológica o oncológico. Habrá una negociación con el paciente. Habrá un seguimiento del tratamiento. Evidentemente te gusta la dermocosmética, te gusta la dermofarmacia. No me lo vas a negar. Sí, te gusta. Haces un seguimiento dermoconsejero en dermo al paciente que va todos los días a comprarte la crema. Sí. ¿Por qué no le haces un seguimiento al paciente oncológico por medio de un mensaje en una red social y haces un seguimiento de su tratamiento? Evidentemente somos farmacéuticos, tenemos muchísimas maneras de ver interacciones necesarias.
que están ahí, que tenemos que comunicar al paciente y al oncólogo. Ustedes son conscientes de que a veces los farmacéuticos no ayudan al paciente oncológico por miedo, por desinformación, por la sociedad actual en la cual vivimos y por no querer interferir en el trabajo del oncólogo, por miedo a que el oncólogo diga que estás mandándole una crema o un medicamento que no está en su receta y no tienes que interferir? Pues no. ¿Qué hay de malo en coger un teléfono, llamar al oncólogo, presentarte y trabajar conjuntamente de forma multidisciplinar e interdisciplinar? No vamos a perder absolutamente nada. Cualquier persona hubiera agradecido esta llamada. Pues evidentemente, después de una negociación y una posible rabia por parte del paciente, nosotros vamos a hacer ese seguimiento. Después de ese seguimiento, evidentemente habrá una depresión por parte del paciente. Después de pasar esta depresión, el paciente va a darse cuenta que nosotros estamos aceptando que es paciente oncológico. Y luego habrá una resignación donde nosotros tenemos que mostrar toda esa positividad. Evidentemente, después de haber hecho esta conversación con el paciente, podemos ayudarle a seguir su tratamiento desde la oficina de farmacia. Existen muchísimos tratamientos oncológicos. Un buen diagnóstico realizado por un buen equipo médico determina un tratamiento que probablemente, si es de hormonoterapéutico, es decir, a nivel hormonal, va a pasar por una oficina de farmacia. Pero cualquier tratamiento de un paciente oncológico que pase por atención primaria, evidentemente pasa por una oficina de farmacia. Medicina, enfermería, farmacia. Todo termina en la oficina de farmacia. El equipo de la oficina de farmacia es enorme. Podemos tener hasta 10, 12, 15, 20 personas trabajando. Ponle 8, 4 por la mañana, 4 por la tarde. Llega el cuidador. Necesita una bolsa. Una bolsa que no tienes. No tengo. Ya está. Ahí quedó la cosa. No tengo. ¿Y ahora? ¿Por qué no llamar a la cooperativa? Decirle a la cooperativa que te mande la bolsa. ¿Por qué no llamar a la farmacia de al lado que tenemos de amistad y decirle si tiene la bolsa? El cuidador cogerá, estará ahí, se cruzará la calle, irá a la farmacia de enfrente y nosotros hemos perdido un cliente y te vas a comer el coco. ¿Que por qué perdiste el cliente? ¿Por qué no ayudarle? El cuidador no te va a decir que tiene una madre o tiene una mujer encamada con cáncer. El cuidador necesita una respuesta, necesita una escucha activa, necesita un tiempo de calidad, que le cojas, te sientes, lo lleves dentro a hablar, cierres todo y le des el tiempo de calidad que necesita de escucha activa, necesaria. Mañana podrá venir el delegado, pasado podrá venir la persona de práctica y no perderemos al cliente de toda la vida porque nos conoce y confía en nosotros. Y es necesario por eso una comunicación desde distintos niveles sanitarios, a nivel asistencial, y detectar y adelantarnos cuántas personas vienen a comprar antiácidos, cuántas personas vienen a comprar antigripales. Pongámonos esas famosas gafas del cáncer para adelantarnos. ¿Te gusta la salud bucal? ¿Tienes productos de salud bucal en la farmacia? ¿Sabes cuáles son realmente estos productos para el paciente oncológico? ¿Por qué? No. Te estás negando ahora mismo, me estás diciendo que no lo sabes porque no pone paciente oncológico, no pone apto para el paciente oncológico, pero hay muchísimos productos bucales que pueden ayudar al paciente oncológico. Evidentemente un paciente oncológico puede tener muchísimos problemas bucales pasado inclusive 4 o 5 años de su tratamiento. Viene a la farmacia, no te dice que es paciente oncológico y te está diciendo que tiene problemas bucales, tiene problemas en el hueso, en los huesos bucales, en la boca. ¿Y qué vas a hacer? Intentar buscar la solución, pero te piensas que es un paciente normal y corriente que viene a la farmacia, que tiene llagas, tiene aftas, tiene úlceras y un cuadro bucal enorme de distintas patologías. Pero primero habla con él. Es evidente que no vas a conseguir su historial médico. Es evidente que no tienes esa información. Pero solo con preguntarle si es paciente oncológico o fue paciente oncológico, tenemos ya una pista de cómo ayudar. Sé que cuesta preguntar si eres paciente oncológico, pero lo digo y te lo subrayo. Es sencillo y te cambia la vida.
¿Cuántos problemas bucales no podemos adelantarnos? Problemas como la mucositis, como la boca seca. Tenemos un amplio espectro de productos en la farmacia. Inclusive poder recomendar una pasta de dientes con flúor. Poder recomendar un colutorio sin alcohol. Poder recomendar un cepillo extra suave. Poder recomendar todos esos cepillos pequeñitos que hay para la limpieza interdental. No voy a decirte ahora el nombre de las marcas porque evidentemente las conoces de sobra y mejor que yo, evidentemente. Pero adelantémonos al cuidado bucal, llamemos inclusive al odontólogo de confianza para que un mes antes se le haga un estudio de la boca. Existen prótesis dentales, pues usemos todo lo necesario que hay para la limpieza de la prótesis dental para que tenga una boca más sana cuando sea diagnosticado como paciente oncológica o oncológico. Consejos tan sencillos y tantas locuras que se generan cuando se da radioterapia. Me pongo una crema antes, me pongo una crema durante, me pongo una crema después para evitar el eritema cutáneo. 4 horas antes sí, 4 horas después sí, pero primero necesito una limpieza, no antes ni después, ni durante. ¿Por qué no derivar a un fisioterapeuta? Una buena base de ejercicio físico es fundamental. Que no les gusta hacer un ejercicio, llamémoslo extremo, pueden ir a caminar, pueden usar una bicicleta, pueden usar algo tan sencillo como ir a nadar, pueden usar un equipo a nivel elíptico, pueden usar inclusive pesas con poco peso, pueden usar gomas, pueden hacer tantas y tantas cosas, inclusive ir a pilates, pueden hacer yoga, pero sobre todo quien manda y sabe no es la secretaria, evidentemente, es la persona encargada que es el fisioterapeuta o el entrenador. Por tener cáncer no significa que no tengas derecho a sentarte en un suelo y hacer pilates. Fortalecer el suelo pélvico es fundamental. De la misma manera que es fundamental saber tratar a una paciente durante su tratamiento y explicarle y darle las pautas sobre el motivo de que su líbido haya disminuido. La radioterapia, la quimioterapia puede influir en el líbido, puede dar sequedad vaginal. Es necesario la utilización de hidratación, de óvulos y hablar con estas personas. ¿Cuántas personas dejan de lado a la otra porque le falta un pecho? Le ha caído el pelo. ¿Quieres hablar de pelo? Hablemos de pelo. Adelantémonos. El pelo nace, crece y vuelve a fortalecerse. ¿Cuántos productos tenemos en la farmacia que no podemos dar porque parece que nos da miedo? Démoslo, recomendémoslo. No vamos a perder absolutamente nada. Adelantémonos al posible linfidema. Un linfidema que se genera por culpa de haber padecido un cáncer de mama por medio de la radioterapia, genera un linfidema. Hablemos con el fisioterapeuta que tenemos como amigo o amiga y ayudemos que esta persona tenga una vida mejor. Que has tenido un cáncer de próstata y eres paciente, pues yo te recomiendo que vayas a un fisioterapeuta y que se te trate la posible incontinencia urinaria o inclusive puede tener una disfunción eréctil. ¿Por qué no adelantarnos a los posibles sofocos, al cansancio o inclusive al tromboembolismo venoso y los dolores musculares que pueden llegar a padecer los pacientes? Desde la oficina de farmacia tenemos muchísimas cosas y me consta que inclusive para una buena calidad de sueño del paciente oncológico es necesario usar una buena melatonina que podemos tener ahí, una buena suplementación nutricional. Hablemos de nutrición. ¿Cuántos pacientes no tienen estreñimiento? ¿Cuántos pacientes no tienen diarrea? ¿Cuántos pacientes no tienen vómitos? Una mala nutrición. ¿Por qué no pesarles todos los días o día sí, día no en la farmacia y hacer un estudio del índice de masa corporal? Lo estudiaste en la facultad, pero ¿por qué no lo estás llevando a cabo con el paciente? Porque te da miedo, te crees que es un tema de tabú, te crees que no vas a dar la talla. Todos hemos tenido miedo a la hora de atender a un paciente. Todos. Pero el miedo no va a llevar a nada. Es necesaria una buena comunicación con el paciente sobre todo.
Pero la base fundamental de todo ello es una buena humanización. Las tres bases fundamentales de una buena humanización, o los tres pilares básicos, son el sanitario, el familiar y el paciente. Sanitarios somos todos de alguna u otra manera, todos hemos cuidado, ya somos sanitarios, sabemos algo de patología, pero es que realmente tenemos una carrera que nos ha costado estudiar. Familiares tenemos todos que por desgracia han padecido una patología o tendrán una patología. Evidentemente todos llegaremos a ser pacientes, pero sobre todo somos personas, somos seres humanos ayudando a seres humanos. La comunicación es sumamente importante, la humanización aún más, y un buen diagnóstico, como te dije anteriormente, deriva a una oficina de farmacia. Anteriormente todo era COVID. ¿Cuántas personas se vieron relegadas a un segundo lugar por ser pacientes oncológicos y nunca acudieron a una oficina de farmacia a pedir ayuda? Vieron cómo sus pruebas estaban ya pautadas para después de 6 meses, 1 año. Hubo metástasis, hubo estadios 4, muchas muertes, pero nadie ayudó a todas esas personas. ¿Cuántos grupos de WhatsApp conoces que se generaron por culpa de la pandemia? ¿Cuántos grupos de WhatsApp crees que existen a día de hoy para el paciente oncológico, donde se pongan las recetas del paciente oncológico, se pongan las guías del paciente oncológico, los grupos de trabajo del paciente oncológico para que entre todos ayudemos al paciente oncológico y aprendamos? 0. Si tienes uno, invítame, dímelo y yo me callo. La receta electrónica es chivata. Tú puedes ver que hay un Fortecortin, puedes ver que existe un parche de morfina, puedes observar que hay una prednisona o sencilla y llanamente un micostatin. El 70% o el 80% de las personas que tienen este tipo de fármacos son pacientes oncológicos. Vas a ir dentro, vas a traerle al mostrador y le vas a dispensar. Pero es que tú estás dispensando un fármaco, pero realmente lo que estás atendiendo es humanidad. Estás atendiendo un sentimiento. Estás atendiendo a alguien vulnerable. Estás atendiendo una conversación que necesita esa persona. Rompe esa línea, acércate y hazlo. No vas a perder absolutamente nada. Vas a aprender, porque vamos a aprender de ello.